Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy. Y yo agradezco hoy al Señor porque cumplo un año más de vida. Se estoy ya leyendo más 53. Agradezco al Señor el don de la vida. ¿Y qué nos dice el Señor hoy? Estamos leyendo desde el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 24, 3:8, que es justamente sobre el ratificar la alianza. Y bueno, para mí también sería una buena oportunidad ratificar la alianza en el Señor. Esto es tan bueno y tan importante para cada uno de nosotros. Peñan de Yara en el capítulo 19, libro del Éxodo, y en el 20, sobre todo, los mandamientos de Dios. Después continúa 21, 22, 23, etc., hasta el 23, 31, en que termina todos los códigos, la alianza, los mandamientos de Dios. Y entonces y justamente Moisés bajó y le cuenta al pueblo todo lo que había dicho el Señor, todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una sola voz: haremos todo lo que dice el Señor, haremos todo lo que dice el Señor. Habéis de ratificar. Entonces que cada uno de nosotros, ratificar es como jurar ante el Señor, orero yapota, es jurar por la Biblia, por los mandamientos de Dios. Qué interesante y qué bueno, queridos hermanos, fortalecernos a pesar de nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras dificultades. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar ahí en el monte, en la falda, ¿verdad?, del monte, de las 12 piedras conmemorativas, las 12 tribus quiere decir. Es decir, la universalidad nos representa a todos. Qué lindo. Y luego mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión. ¿Por qué jóvenes aquí? Interesante, podemos mirar un poco. La ratificación de la propia fe que tiene que ser transmitida. Porque Moisés ya está viejo, ¿verdad? En la tuya cuera la ¿verdad? Sino que en la medida en que nosotros transmitimos a las nuevas generaciones, entonces peñandero peñandera cuera ñandera yicuera llevaba ella voy cogina en su fe. Ratificar la fe quiere decir que yo me comprometo, pero ese compromiso que nosotros miramos desde el bautismo. Shabuero mando a hoy siempre a mi padrino cueras hace cuera lleva el hecho de bautizar. Este es tu compromiso, ratificar tu fe, porque es esa fe la que vas a transmitir a tus hijos. Pidamos esa gracia hoy para nosotros. Ratifiquemos nuestra fe, nuestro credo, y fortalezcámonos entonces en este camino de los mandamientos de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.